tanto el esófago como la tráquea. La interrupción del arco aórtico, otra normalidad, ¿no? Aquí se interrumpe. Si recordamos, en el otro había una estrechez, pero aquí desaparece, se desconecta. Miren, la aorta está viniendo acá y se desconectó. Se desconecta. Si ocurre esta desconexión, pues todo se altera, toda la parte vascular se altera, pero el organismo tiene que buscar la forma de seguir con la circulación y se van formando un montón de colaterales, ¿no? Se va haciendo anormales, lógicamente, para continuar con la irrigación. Tenemos tres tipos. El tipo A, que está ubicado entre lo que es la subclavia y lo que es la aorta descendente, subclavia y la aorta descendente. El tipo B, entre lo que es la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y el tipo C, entre lo que es la carótida común izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, los tres. Bueno, terminó la parte vascular. Ahora vayamos a la parte venosa. Hemos visto la parte arterial, ahora la venosa. En la venosa, recordando la parte cardíaca. Recuerden que el corazón se forma como un tubo, era un tubo el corazón, que se llamaba tubo cardíaco, ¿no? Y este tubo se dobla, hace una asa. Entonces es un tubo que se dobla y luego se junta, ¿no? Pero la parte distal del tubo formaba lo que era la parte del seno venoso. Imaginemos que es un tubo y en la parte de abajo formaba el seno venoso. Seno venoso donde va a ir todas las venas, ¿no? Y a un inicio existían dos astas, diríamos, ¿no? Como ven acá, miren, una asta y otra asta, o dos cuernos si quieren, ¿no? Y en cada asta habían tres venas principales: la vena cardinal, la vena umbilical y la vena vitelina. Son tres venas: cardinal, umbilical, vitelina. Entonces vamos a ver las tres venas: cardinal, umbilical y vitelina. ¿Qué ocurre con este sistema venoso? Vayamos a las vitelinas primeramente, ¿no? Una de las más sobresalientes. Las cardinales son las más largas, las más complejas, ¿no? Entonces, estas son las vitelinas. En esta imagen, estas son las vitelinas, ¿ya? Estas que están acá, rodeando al duodeno, al intestino. Estas son las umbilicales, y las cardinales están más por fuera, ¿no? Entonces, vamos a las vitelinas. Van a ver que las vitelinas, cuando empiezan a formarse y demás, entonces estas vitelinas van a rodear al duodeno, como están viendo en la imagen, rodean al duodeno y van a formar un plexo. El plexo se llama a un montón de venas que van a estar conectadas una con la otra, ¿no? Alrededor de lo que es el duodeno. Entonces, van a formar un plexo, ¿ya? Un plexo. Entonces, alrededor del duodeno. Esto está fuera de lo que es el tabique transverso, que es la parte de lo que es el hígado, ¿no? En la parte donde está el hígado. Entonces, en el duodeno forman un plexo. Estas venas, después de formar el plexo, muchas de estas venas van a entrar a la parte del hígado. Van a entrar a la parte del hígado. Van a entrar a la parte del hígado, ¿no? Y cuando entren a la parte del hígado, pues el hígado también va a ir creciendo. La parte de los cordones hepáticos crecen hacia el interior del tabique para cruzar, juntarse con las venas. Y en el hígado van a formar otra red vascular grande, ¿no? A los cuales se llaman los sinusoides hepáticos. Estos son los sinusoides hepáticos. Miren, varias conexiones vasculares, ¿ya? Entonces, la vena vitelina forma un plexo alrededor del duodeno y también forman parte de lo que son los sinusoides hepáticos. No se olviden de esas dos cositas, ¿no? Sinusoides hepáticos y el plexo del duodeno. Sigamos con las arterias vitelinas, ¿no? Entonces, lo interesante es que esta red, este plexo que se forma alrededor del duodeno, va a terminar conformando una de las venas muy importantes, que es la vena porta. Entonces, aquí está la vena porta. Entonces, la vena porta, ¿de qué vena se forma? Cardinal, umbilical o vitelina. Es la vitelina, ¿no? Entonces, no se olviden, la vitelina, ¿no? Ahora, vamos a los sinusoides hepáticos. Entonces, la que está rodeando al duodeno forma la porta. Los sinusoides hepáticos, estos son los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos, estas venas, se van a ir agrupando
se van a ir agrupando en venas más gruesas. Y aquí lo interesante es, si volvemos a ver, veíamos dos astas, ¿no? La asta izquierda y la asta derecha, que era un inicio. Resumiendo, diríamos, toda la asta izquierda, la mayor parte desaparece. Y todo esto hace que solamente se forme la asta derecha. Esta asta derecha va a terminar conformando la vena cava, ya que justamente está en este segmento, ¿no? Va a formar la vena cava, ¿ya? Entonces, de ahí viene la reducción del asta del lado izquierdo, lo que decíamos, hace que toda la sangre se vaya hacia el lado derecho. Toda la sangre se va hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, esto va a generar el crecimiento de las venas vitaminas del lado derecho. Más van a crecer la del lado derecho. Y van a conformar, se van a ir agrupando, y van a conformar un conducto grande. Este es el conducto grande, una vena, a la cual la vamos a conocer y se va a llamar conducto hepatocardíaco derecho. Este es el conducto hepatocardíaco derecho. Este conducto hepatocardíaco derecho va a terminar conformando el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior. ¿Ya? Si recuerdan, la vena cava inferior está en todo el trayecto de lo que es el corazón hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como está yendo hacia abajo, entonces hay una parte que está cerca del corazón, hay una parte que está cerca del riñón y hay una parte que está cerca de la pelvis, ¿no? La parte que está cerca del corazón y el hígado se lo llama el segmento hepatocardíaco. Este segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior se forma de estas venas vitelinas, ¿ya? Y el resto de estas otras venas van a irse atrofiando. Y al filmar todas, la que más se va a formar es en la vena hepatocardíaca del lado derecho o el conducto hepatocardíaco de la vena cava inferior. ¿Ya? Estamos en las venas vitelinas, no se olviden, venas vitelinas. ¿Ya? Ahora, pasemos al siguiente. Venas umbilicales. Vitelinas, ya hemos hablado, umbilicales, luego las cardinales, ¿no? Umbilicales. Aquí está la parte de las vitelinas, ¿no? Aquí está la parte de la vena porta y demás, ¿no? Las venas umbilicales están por fuera, miren, están por fuera. Estas son las venas umbilicales. Estas venas umbilicales, al inicio, las venas umbilicales se pasan a cada lado del hígado, como están viendo en la imagen. Al inicio, porque después desaparecen también, ¿no? Desaparecen. Pero si ven en la imagen, estas venas umbilicales tienen conexión, miren, están conectados con estos sinusoides hepáticos. Están conectados con los sinusoides hepáticos, ¿ya? Entonces, estas venas vitelinas que están a ambos lados, al final también van a desaparecer, pero todas se van a ir atrofiando algunas y todas van a ir conformando una sola vena, que es la vena umbilical izquierda. Entonces, de estas venas que estamos viendo acá, la única que va a quedar y se va a agrandar es esta izquierda. Esta nomás se va a quedar. Esta otra desaparece, esta desaparece, se van juntando y van formando solamente la vena umbilical izquierda. ¿Ya? Para ir resumiendo. Entonces, la región proximal de las venas umbilicales y el resto de las umbilicales derechas desaparecen, por lo cual solamente va a quedar la vena umbilical izquierda. Aquí está la vena umbilical izquierda en la imagen, miren, esta es la vena umbilical izquierda, ¿ya? Y esta va a terminar siendo la única vena. Entonces, es la única vena que va a terminar llevando sangre de la placenta al hígado. Y de la placenta al hígado tiene que terminar en la vena cava, en la vena cava, ¿ya? Entonces, la única vena que queda es la vena umbilical, que lleva sangre a lo que es el hígado. Bueno, y cuando lleva sangre al hígado, pues en el hígado hay los sinusoides hepáticos y demás, y por la gran cantidad de sangre que existe, se va a tener que conformar otra vena, ¿ya? Entonces, se establece una comunicación directa entre la vena umbilical y lo que es el conducto hepatocardíaco derecho, que sería la vena cava inferior, ¿no? Entonces, a través de lo que es el conducto venoso, ¿ya? Entonces, tenemos la vena umbilical, esta vena umbilical lleva sangre, muchísima sangre al hígado, que va a los sinusoides hepáticos, pero toda esa sangre al final va a tener que conformar una vena grande,
que lleve a la vena cava inferior, al segmento hepatocardíaco. Y este es el conducto venoso. Vena umbilical, conducto venoso. Para adelantarles, al final estas cumplen una gran función mientras el feto, como por eso se llama feto, esté dentro, ¿no? Dentro del vientre de la madre. Pero una vez que nazca, estas dos venas tan grandes y tan importantes van a desaparecer, se van a atrofiar y van a terminar convirtiéndose en ligamentos. Pero al inicio, sumamente importantes, ¿no? Entonces, miren, la vena umbilical izquierda, esta vena umbilical izquierda, cuando nazca el feto, va a terminar convirtiéndose en el ligamento redondo. Ya van a llevar en anatomía el hígado, van a ver ahí un ligamento redondo importantísimo, ¿no? Este ligamento redondo era la vena umbilical, que después se atrofia, ¿no? Y el conducto venoso, que habíamos visto, este conducto venoso termina convirtiéndose en el ligamento venoso. Terminan convirtiéndose en eso, ¿ya? Bueno, sigamos. Y ahora vamos a las últimas venas, que son las más largas, que son las venas cardinales. ¿Ya? Tres venas, no se olviden. ¿Ya? Entonces hemos hablado de la vena vitelina, hemos hablado de la vena umbilical y ahora vamos a hablar de la vena cardinales. ¿Ya? Tres arterias, no se olviden, arcos aórticos, ¿verdad? Las arterias vitelinas y las arterias umbilicales. Tres en cada uno. ¿Ya? Entonces, para guiar. Vamos a las venas cardinales. Estas son las venas cardinales que estamos viendo acá. Bueno, y existen dos venas cardinales, diríamos, ¿no? Las venas cardinales anteriores. Recuerden que las arterias llevan oxígeno a todo el cuerpo y las células consumen oxígeno y las células eliminan CO2 y este CO2 tiene que volver al corazón, tiene que volver al corazón. ¿Y cómo vuelve? A través de las venas. Las venas llevan sangre de todo el cuerpo al corazón, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, vamos a tener las venas cardinales anteriores, que llevan la sangre de toda la cabeza. Por eso son anteriores, ¿no? Estas son las venas cardinales anteriores que vienen, llevan sangre venosa de toda la cabeza hacia el medio, hacia el corazón, lógicamente, ¿no? Y tenemos las venas cardinales posteriores, que son estas otras, que van a llevar de todo el resto del cuerpo, en las anteriores de la cabeza y del resto del cuerpo, abdomen, extremidades y demás, van a ser llevadas por las venas cardinales posteriores. Estas venas cardinales anteriores y posteriores se van a unir, como están viendo acá, se unen y van a formar la vena cardinal común. Habían anteriores, habían posteriores y se juntan para formar la vena cardinal común. ¿Ya? Entonces, esa es la base para entender todo, porque si no nos vamos a perder. ¿Ya? Entonces, se fusionan antes de ingresar al asta del seno, ¿verdad? Y constituyen la vena cardinal común y van a desembocar en el seno venoso. En el seno venoso, que al final se va a convertir en la vena cava superior, vena cava inferior, van a terminar llegando a lo que es el corazón del lado derecho, ¿verdad? Entonces, venas cardinales anteriores, posteriores y las venas cardinales comunes. Ahora, vamos a ir una por una. Aquí la cosa se hace un poquito más compleja, no es tan complicado, pero hay que ubicarse en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, se van a ir formando otras venas más. Entonces, entre la quinta y la séptima semana se van a formar varias venas adicionales, porque estamos hablando de tres, pero tienen que venir del tórax, de la parte pélvica, de la parte de las extremidades, y tienen que juntarse todas estas venas, ¿no? Entonces, se van a formar, si recordamos nuevamente, la vena cava superior, volviendo a este tema, miren, la vena cava superior va a terminar, las venas cardinales anteriores que drenan de toda la cabeza, va a terminar convirtiéndose en vena cava superior, porque la vena cava superior lleva sangre de toda la mitad superior del cuerpo. Pero la parte inferior del cuerpo, esta vena va a terminar convirtiéndose en la vena cava inferior, ya en la vena cava inferior. Esta vena cava inferior va del corazón hasta la parte baja,
por, por los lados de la columna, ¿no? A un lado va la aorta y al otro lado va la cava, ¿ya? Entonces, la cava está en toda la parte del cuerpo del corazón hacia abajo. Entonces, si está la cava en toda la parte del cuerpo del corazón hacia abajo, dijimos esta cava tiene segmentos. Entonces, cuando la cava está a nivel del corazón y el hígado, es el segmento hepatocardíaco. Cuando la cava está a nivel del riñón, es el segmento renal. Cuando la cava está a nivel de la pelvis, es el segmento pélvico. Entonces, tiene segmentos y cada uno de estos segmentos se forman de diferentes lugares, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, si recordamos, ya se ha formado el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Entonces, ahora se van a formar otras venas que van a conformar también el resto de la cava, ¿no? Tenemos las venas supracardinales, ¿ya? Que derivan de la pared, bueno, que van a llevar sangre a toda la pared del cuerpo, ¿no? Supracardinal, supra, arriba, arriba del corazón, ¿no? Entonces, estas son las venas supracardinales que van a terminar convirtiéndose en la vena ácigos que vamos a ver enseguida, ¿ya? Tenemos las otras venas que son las venas subcardinales, que están debajo del corazón, por eso son sub. Estas venas subcardinales van a terminar o drenan la parte de todo lo que es los riñones, ¿ya? Y tenemos las venas sacrocardinales, que van de toda la parte de la pelvis, ¿no? Sacro, del sacro, ¿no? Que derivan de la parte de la pelvis y todas las extremidades inferiores. Entonces, tres venas, supracardinales, subcardinales y sacrocardinales. Estas venas, si bien estamos viendo acá, miren, parece una H, ¿no? Entonces, hay dos en cada lado, no son solamente unas. Pero estas dos se van a ir uniendo y van a ir formando solamente una sola, ¿ya? Entonces, se empiezan a anastomosar entre las venas, ¿ya? Entonces, no se olviden de las tres, porque las vamos a volver a mencionar. Ahora, la anastomosis entre las venas cardinales anteriores da origen a la vena brachiocefálica izquierda, ¿ya? Generando la mayor parte de la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, esta es la vena cardinal anterior y esta es la vena cardinal. Las cardinales anteriores están en la cabeza, ¿no? Son dos. Estas dos van a terminar uniéndose y van a terminar uniéndose a través de esta vena, que es la vena brachiocefálica izquierda, ¿ya? Entonces, todas las venas van dirigidas prácticamente hacia el lado derecho. ¿Por qué hacia el lado derecho? Porque en el lado derecho se forma la vena cava superior. Esta está en el lado derecho. Entonces, toda la sangre al final va uniéndose y va derivando hacia la cava, hacia el lado derecho, ¿ya? Por si acaso. Bueno, el segmento terminal de la vena cardinal posterior izquierda ingresa a la vena brachiocefálica izquierda y a esta es la venita, ¿no? A esta se la denomina vena intercostal superior izquierda. Esta vena intercostal superior izquierda va a drenar prácticamente del segundo y tercer espacio intercostal, ¿no? Entonces toda la parte del tórax se va a ir drenando y toda esta sangre va a terminar en la vena cava superior, que va a terminar aquí. Esta se convierte en vena cava superior, como la vamos a ver enseguida. Ahora, recuerden esta imagen. Esta es las cardinales, la cardinal anterior, en la parte de la cabeza, ¿no? Cardinal anterior derecha, izquierda, se unen con la vena brachiocefálica y aquí se va a formar la vena cava superior, ¿ya? Entonces, las venas cardinales anteriores son el drenaje principal de la cabeza en la cuarta semana. Estas son las cardinales anteriores, ¿ya? Y estas cardinales anteriores, importantísimo, va a formar las venas yugular interna. De la vena cardinal anterior se forman las venas yugulares internas, ¿ya? Y las yugulares externas, que están por fuera del esternocleidomastoideo, estas son las que las vemos, se forman prácticamente de un plexo de los vasos venosos de la cara. Las venas de la cara van anastomotándose y van formando la vena yugular externa. Ahora, esto es importantísimo. Miren, la vena cardinal común derecha y el segmento proximal de la vena cardinal anterior, ¿ya? Van a conformar la vena cava superior, ¿ya? Entonces, la vena cardinal común, ¿qué es esta? La unión de la cardinal izquierda y la cardinal derecha forman la vena cardinal común. Entonces, parte de lo que es la vena cardinal común y parte de lo que es la vena cardinal anterior, en la unión de estos dos
forma la vena cava superior. Todas estas venas están más dirigidas hacia el lado derecho. Por eso se forma aquí. O sea, estas venas van a terminar convirtiéndose en más chiquitas, atrofiándose algunas, y todas van a ir a derivar hacia el lado derecho de la vena cava superior. La anastomosis entre la vena subcardinal da origen a la vena renal izquierda. Entonces, la anastomosis entre la vena subcardinal eran supracardinal, subcardinal, ¿no? Estas vendrían siendo, ¿no? Entonces, la anastomosis entre las venas subcardinales forman la vena renal izquierda, ¿ya? Ahora, la vena subcardinal derecha, como principal canal de drenaje, va a originar lo que es el segmento renal de la vena cava inferior. Este es el segmento renal. El segmento renal de la vena cava inferior se forma de la subcardinal derecha, ¿ya? Pero la renal se forma de lo que es la parte subcardinal de la parte izquierda, ¿ya? Y las venas subcardinales, izquierda, la que está debajo prácticamente, desaparece, conservándose. La que está aquí arriba desaparece y la parte distal se conserva y va a conformar la vena gonadal izquierda. Bueno, entonces, las venas del cuarto al octavo espacio intercostal derecho, de esta parte derecha, ¿ya? Drenan en la vena supracardinal derecha, que sería esta, que junto con el segmento de la vena cardinal posterior van a conformar la vena ácigos. Esta es la vena ácigos. Esta vena ácigos, como están viendo en la imagen, drena hacia la vena cava superior, a la vena cava superior. Y esta es la que drena parte de lo que es la parte del tórax, ¿no? Parte de toda la parte del tórax, ¿ya? Ahora, la vena subcardinal derecha da origen al segmento sacrocardinal de la vena cava inferior. Acá abajo estamos otra vuelta, la parte sacrocardinal, sacro de la pelvis. Entonces, esta vena sacrocardinal derecha va a originar la parte distal de la vena cava inferior. La última parte vendría así, ¿no? La anastomosis entre las venas sacrocardinales constituyen la vena ilíaca común izquierda. Esta es la vena ilíaca común izquierda, ¿ya? Entonces, la sacrocardinal derecha conforma la parte distal de la vena cava, y las venas sacrocardinales, la unión de estas van a conformar la vena ilíaca. Esta es la vena ilíaca común. Esto es en el lado derecho. En el lado izquierdo, las venas intercostales, están viendo acá, estas venas intercostales de la cuarta y la séptima, van a ingresar una vena supracardinal izquierda, pero lo interesante es que estas venas igual van a ir a drenar a la vena ácigos, ¿ya? Entonces, a esta vena se la llama vena hemiácigos, que drena hacia la vena ácigos y de la vena ácigos llega a la vena cava superior. ¿Ya? Toda la sangre está centralizada en la parte superior de la vena ácigos para que llegue a la vena cava superior. Esto se consigue, como les decía anteriormente, porque esta parte de acá se va atrofiando. Todo eso hace que todas las venas se dirijan a la parte del lado derecho, ¿ya? Una de las malformaciones que vamos a ver es cuando esta otra parte de acá no se atrofia. Se van a formar dos venas cavas, una derecha y una izquierda. Pero esta normalmente tiene que irse atrofiando y tiene que irse uniendo, todo se va dirigido hacia el lado derecho. Ahora sí empezamos las malformaciones de la parte venosa y tenemos lo que les decía, la duplicación de la vena cava inferior. Miren en la imagen, hay dos venas cavas inferiores, dos. Debería haber una sola, ¿no? Entonces, esto ocurre porque las venas sacrocardinales izquierdas no desaparecen, no se pierden, no pierde su conexión con la vena subcardinal izquierda. Como no desaparece, se forman dos. Otra de las malformaciones, la agenesia de la vena cava inferior. Normalmente, la conexión de las venas debería ir al segmento renal, al segmento hepatocardíaco y luego a la vena cava inferior. Pero lo que ocurre es, no existe una conexión hacia el segmento hepatocardíaco. Lo que ocurre es, la parte renal de la vena cava se va a conectar a la vena ácigos. Y de la vena ácigos se va a ir directamente a la vena cava
inferior. Perdón, superior, ¿no? Que estamos ahí. Entonces, de aquí se conecta y se va directamente a la vena cava superior porque no hay conexión con el segmento hepatocardíaco. También lo que les comentaba, la duplicación de la vena cava superior, hay dos venas cavas. Esto es porque persiste la vena cardíaca anterior izquierda. Esta izquierda debería irse atrofiando, pero si persiste, se van a conformar dos venas cavas superiores. Bueno, y volviendo a la última parte, en esta última parte tenemos que analizar cómo es la circulación. Entonces, esto es lo normal que todos tenemos, ¿ya? Normalmente la sangre sin oxígeno, que es azul, ¿no? Viene por la cava superior, la parte superior del cuerpo, por la cava inferior a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar o el tronco pulmonar a los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena, por consiguiente ahora es roja porque es sangre oxigenada y es arterial. Entonces esta sangre arterial viene a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda viene al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo viene a la aorta, aorta ascendente, callado, aorta descendente y a todo el cuerpo. Esto es lo que ocurre normalmente en todos nosotros o cuando el feto ya ha nacido. Una vez que nazca, se establece así, ¿ya? Pero cuando el feto está dentro del vientre de la madre, cuando todavía no ha nacido, no ocurre esto, ¿ya? Y lo que ocurre es totalmente distinto. Entonces vamos a ver en las imágenes que no es azul y rojo como estamos viendo acá, sino en algunos lados es rojo, en algunos lados azul, en algunos lados es rosado, porque en muchos lados la sangre se va mezclando entre sangre oxigenada y sangre con oxígeno y sin oxígeno, ¿no? Ahora, a ver, esto es lo que ocurre en el feto y tiene que ocurrir en el feto, porque si no ocurre así, pues no funciona y se va alterando todo, ¿no? Entonces vamos a ver la circulación fetal, ¿no? Entonces a nivel de la vena umbilical, la sangre proviene de la placenta. Esta es la vena umbilical. Un gran detalle, miren, la vena umbilical es rojita, o sea, tiene oxígeno, porque viene de la placenta. Esta vena umbilical tiene una saturación de oxígeno, un porcentaje de oxígeno del 80%. Por eso es roja, ¿no? Tiene harto oxígeno, diríamos, ¿no? Toda esta sangre que viene por la vena umbilical va a llegar al hígado. Pero en el hígado, aquí ocurre una cosa muy interesante, ¿no? Primeramente entra al hígado y en el hígado se va a ir a mezclar con todo lo que es los sinusoides hepáticos que hemos visto, ¿ya? Y se va a mezclar con la circulación portal, aquí está la porta. En parte de la sangre va toda la circulación portal al hígado y demás, ¿ya? Y parte de la sangre se va a unir a la vena cava inferior. Aquí está la vena cava inferior. Vena cava es sangre azul, sin oxígeno. Entonces, aquí primeramente se va a mezclar sangre con oxígeno y sin oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Toda esta sangre que viene de acá tiene que ir al hígado, porque en el hígado se va a diseminar la sangre. Si toda esta sangre no iría al hígado y se iría directo al corazón, existiría una sobrecarga del corazón, porque es mucha sangre que viene de la placenta. Entonces, para tratar de disminuir la carga hacia el corazón, toda esta sangre, por este sistema valvular que se tiene a nivel del hígado, parte de la sangre se va a quedar y se va a mezclar en el hígado. Y parte de la sangre va a entrar a la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, miren, es sangre con oxígeno. Aquí se mezcla con la cava inferior, pero aún mezclándose sigue teniendo harta cantidad de oxígeno. ¿Ya? Ahora, si vemos la imagen, la sangre entra a la aurícula derecha, esta es la aurícula derecha, pero la mayor parte de la sangre se va a ir a la aurícula izquierda, por este orificio de acá, que está entre las dos aurículas, que se llama el foramen oval, el agujero oval. O sea, normalmente entre las dos aurículas hay un orificio que se llama el agujero, que tiene que estar abierto en la etapa fetal, tiene que estar abierto. Entonces, eso hace que la sangre se vaya a la aurícula izquierda, ¿ya? Y no esté tan, o sea, parte de la sangre se queda en la aurícula derecha, pero gran parte se va a la aurícula izquierda.
Ahora, la sangre que se queda en la aurícula derecha, esta parte, analizaremos esta parte. La sangre que se queda acá se va a mezclar con sangre de la vena cava superior. En su vena cava superior, que es sangre sin oxígeno, por eso es azul. Se mezcla la sangre entre sangre con oxígeno y sangre sin oxígeno, y toda esta sangre va a ir al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, que ya es rosado, porque se ha mezclado más la sangre, del ventrículo derecho va a ir al tronco pulmonar, a la arteria pulmonar. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Normalmente del tronco pulmonar debería ir al pulmón, y va al pulmón, pero solamente va una pequeña parte, ¿ya? Porque los pulmones en la etapa fetal no funcionan, se están desarrollando. Entonces, no necesitan gran cantidad de sangre, ¿no? Solamente va una parte de la sangre a los pulmones y una gran parte se va a la aorta a través de este conducto que es el conducto arterioso. El conducto arterioso que comunica la pulmonar con la aorta es muy importante para que la sangre fluya a este nivel y no exista una sobrecarga en el pulmón. ¿Ya? Este conducto arterioso tiene que estar abierto. Si no está abierto, trae muchos conflictos al feto. Tiene que estar abierto. ¿Ya? Entonces, pero cuando nacemos se cierra. Solamente está abierto en la etapa fetal. Entonces, lo que decíamos, la sangre de la placenta se mezcla con la sangre desoxigenada de las extremidades inferiores. Aquí, ¿no ves? Se mezcla en la vena cava superior, en la vena cava inferior, y esta sangre entra a lo que es a la aurícula derecha. La aurícula derecha prácticamente se mezcla con sangre de la vena cava inferior, va al ventrículo derecho, va a la pulmonar, pero parte de la sangre va al pulmón y parte se va a lo que es la aorta. La mayor parte de la sangre se dirige al foramen oval, entrando a la aurícula izquierda. Aquí está este orificio que se llama foramen oval, entra a la aurícula izquierda. ¿Ya? Y lo que les comentaba, es parte de este tabique que ven en esta imagen media celeste, esta es la cresta divisoria. Esta cresta, que es parte de lo que era el septum, es la que va a hacer que la sangre, no toda la sangre entre la aurícula izquierda, sino parte de la sangre entre o se quede en el ventrículo derecho. Recuerden del ventrículo derecho, perdón, de la aurícula derecha, esta es la aurícula derecha, ¿verdad? De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, pero de la arteria pulmonar parte va al pulmón y parte va a lo que es la aorta. En la aurícula izquierda también se va a mezclar la sangre, porque recuerden que la aurícula izquierda recibe sangre del pulmón a través de las venas pulmonares, que son 4, ¿no? Pero es poquito, ¿no? Se mezcla la sangre con sangre sin oxígeno y la sangre va a ir al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va por la aorta a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces así funciona. Lo muy interesante también es, aquí todavía la sangre está rojita, tiene harto oxígeno. De ahí de que las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias y las arterias cerebrales, ¿no? Es cosa de que el corazón y el cerebro reciban gran cantidad de oxígeno. Porque después esta aorta se va a mezclar con esta otra, ya se vuelve, miren, ya no está rojito, ¿no? Entonces ya está medio guindo, porque ya se mezcló con más cantidad de sangre sin oxígeno. Entonces, la mayor parte de la sangre que recorre el tronco pulmonar pasa por el conducto arterioso a la aorta, la mayor parte, y una pequeña parte va al pulmón, ¿ya? Entonces, tras recorrer la aorta descendente, la sangre fluye hacia la placenta, vienen acá, toda esta sangre de la aorta va a llegar a la parte distal, y de aquí vienen las arterias umbilicales. Y las arterias umbilicales vuelven a la placenta a oxigenarse, ¿no? En estas arterias umbilicales, la concentración de oxígeno es del 58%. En la vena umbilical, recuerden, era el 80%, pero cuando termina la circulación, termina con el 58%. Ahora, ¿qué ocurre cuando nacemos? Una vez que se nace, la cosa cambia. En cuanto nacemos, todo se cambia y se vuelve a lo normal, ¿no? A lo que normal conocemos que todos tenemos la circulación, ¿no?
Entonces cambia la circulación al nacer y lo primero que cambia es que se suspende el flujo sanguíneo de la placenta. Ya no va a haber placenta. Como ya no va a haber placenta, en esta arteria umbilical, perdón, esta vena umbilical, ya no hay. Y como ya no hay, esta vena se atrofia y se vuelve ligamento redondo. ¿Ya? Entonces, como no hay placenta, la sangre a nivel de la aurícula derecha va a ser menos y la presión también va a ser menos. ¿Ya? El pulmón empieza a respirar, entonces el pulmón ya empieza a meter oxígeno y demás, y todo este mecanismo de oxigenación a nivel de los pulmones van a liberar una sustancia que es la bradicinina. Esta bradicinina le va a producir una vasoconstricción a nivel de este conducto arterioso y va a hacer que el conducto arterioso se cierre. En cuanto nacemos, esto se va a cerrar, se cierra totalmente y va a terminar convirtiéndose en un ligamento, el ligamento arterioso. Se cierra en cuanto nacemos. Esto quiere decir que la sangre va a fluir de prácticamente de la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho toda la sangre va a pasar ahora a los pulmones, porque los pulmones, como ya funcionan, ahora tienen que oxigenarse. Y de los pulmones, la sangre ya oxigenada tiene que ir a la aurícula izquierda a través de lo que es las venas pulmonares, ¿no? Entonces, la presión en la aurícula derecha disminuye, pero la presión en la aurícula izquierda aumenta. Ese aumento de la presión en la aurícula izquierda, porque ahora recibe más cantidad de sangre, va a ser, miren, este agujero que normalmente estaba entre las dos aurículas, ahora por la presión de la aurícula izquierda, va a comprimir prácticamente el septum secundum con el septum primum y se va a cerrar. La comunicación entre las aurículas es normal en la vida fetal, pero una vez que nacemos, se cierra y ya no se conecta entre las aurículas. Se cierra el foramen oval. En cuanto nacemos, se cierra. La vena umbilical que llevaba sangre al hígado se atrofia y se va a convertir en lo que es el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso se atrofia y se va a convertir en el ligamento venoso. Las arterias umbilicales que traían sangre, llevaban sangre a la placenta, se atrofian y se van a convertir en los ligamentos umbilicales, ¿no? Como les decía, la parte proximal, esta parte de acá, se convierte en las arterias vesicales prácticamente y las arterias ilíacas internas. Y la parte distal se atrofian y se convierten en los ligamentos umbilicales. Bueno, y por último, el sistema linfático. Hemos visto sistema arterial, hemos visto sistema venoso, que son los más importantes, y el sistema linfático, solamente vamos a hablar poquito de este sistema. Este sistema es un sistema que está más relacionado con la parte inmunológica. Aquí están todo lo que es la parte de los ganglios linfáticos, la formación de anticuerpos y demás, ¿no? Entonces, es otro sistema que lo vamos a desglosar más adelante, ¿ya? Pero aquí por lo menos esta primera parte, el sistema linfático es determinado por el factor de transcripción PRAX1, ¿ya? Este es el componente genético que va a determinar toda la formación, ¿ya? Entonces, esto empieza en la quinta semana. En la quinta semana se va a partir del endotelio, de la capa de las venas, se forma de las venas, se van a generar unas invaginaciones saculares que van a conformar los vasos linfáticos. Si vemos en esta imagen, miren, todos estos son los vasos linfáticos. Entonces, tenemos en todo el cuerpo y están llenos de ganglios, muchos ganglios, ¿no? Y en los ganglios existe el componente de los glóbulos blancos, linfocitos y demás, que participan en todo lo que es la parte inmunológica, en la parte defensiva. Esto es todo un sistema que está en todo el cuerpo prácticamente, ¿no? Sin embargo, este sistema linfático se va a originar de 6 sacos. Van a haber 6 sacos. Estos sacos van a conformar estos de aquí, que son los más gruesos, que son los conductos torácicos, que son los principales
que van a drenar todo el sistema linfático, ¿ya? Pero van a empezar con 6 sacos, dos yugulares, 2 ilíacos, uno retroperitoneal y una cisterna del quilo, ¿ya? Son 6. Para darles una idea, los sacos yugulares están en relación a las venas, por eso tienen casi los nombres de las venas. Estos se originan en la unión de la vena subclavia y la cardinal anterior, en el cuello, ¿ya? Los 2 ilíacos se originan en el punto de unión de las venas ilíacas y las cardinales posteriores, abajo en los ilíacos. Un retroperitoneal cerca a la raíz del mesenterio, en el intestino. Y una cisterna del quilo dorsal a la región del saco retroperitoneal, en la parte posterior. Se van a conformar estos 6 sacos. Estos 6 sacos se van a ir anastomosando, uniendo, y van a conformar el conducto torácico. Hay un conducto torácico izquierdo y hay un conducto torácico. Son 2 conductos torácicos. Todas estos vasos linfáticos van a drenar a los conductos torácicos. Estos conductos torácicos van a drenar a la unión